Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia del pastor Samuel Concha, un hombre quien desde su juventud conoció una verdad que decidió seguirla sin importar las consecuencias. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza Yo Creo, revelando la palabra de Dios. Para solicitar este material, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Samuel Concha tiene 68 años. Está casado con Patricia Sepúlveda hace 39 años y juntos tienen 2 hijos, Carol y Luis. Desde pequeño recuerda haber crecido en un ambiente espiritual dividido, con un padre católico y una madre adventista. Estudió la licenciatura en teología y luego de 10 años de estudio y trabajo logró terminar su carrera. Este es un gran testimonio que Samuel desea contar. Quédate en Identidad. ¿Notas en tu entorno la lucha del gran conflicto entre el bien y el mal, entre Jesucristo y Satanás? Hoy tenemos a un tremendo protagonista. Él es el pastor Samuel Concha, quien a través de su ministerio nos contará una experiencia que marcó su vida y nos realza el tiempo que estamos viviendo. Y por supuesto, él ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, Pastor Samuel, qué placer tenerle aquí en Identidad, de conocer su historia, la identidad que Dios le ha dado. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Ángela? Gusto saludarte. Un gran abrazo para nuestros queridos televidentes y todo lo que nos escuchan. Un abrazo grande desde aquí. Nosotros también. Felices de tenerle, pastor. Muchas gracias. Qué privilegio que esté con nosotros conversando en Identidad, parte de su historia, parte de su vida y parte del legado también que nos está dejando en la iglesia y una experiencia también puntual que esperamos que nuestros amigos estén muy atentos allí. Con un corazón sincero, dispuesto, humilde, el Señor se ha manifestado aquí en este momento. Pastor Samuel, cuéntenos en qué parte de Chile se encuentra, cómo se llama su esposa, sus hijos. Tengo entendido que ya está jubilado. Bueno, cuéntenos allí un poco de cómo está actualmente. Bueno, hace 3 años que ya estoy jubilado y pareciera que en esta etapa, por lo menos hasta acá, ha sido de viajes, de predicaciones, semanas de hogar y familia por varios lugares de Chile y actualmente estoy aquí en Canadá justamente realizando jornadas de familia y seminarios de mayordomía. Bueno, yo vivo en Santiago, en la comuna de Ñuñoa. Mi esposa Patricia, bueno, ella me acompaña hace ya, vamos a cumplir 40 años y el Señor nos ha bendecido con 2 hijos. Carol y Luis, ambos ya están casados y sirviendo al Señor también en sus dones que el Señor les ha dado. Los 2 cantan, así que esa es su forma de adorar al Señor. Así que tenemos un hogar hermoso, lindo. El Señor nos ha regalado además 2 hijos, Gabriel y Lisette, que son los esposos de nuestros hijos. Así que nuestra familia, gracias a Dios, es una familia unida y que estamos dichosos de servir al Señor en lo que Él nos ha concedido, en el tiempo y en los dones que el Señor nos ha dado. Amén, totalmente. Qué bendición, pastor. Samuel, para toda la vida, misionero, predicando, seminarios, campañas, lo que se necesite para seguir trabajando en su obra. Así que le felicito también por su familia, que Dios le siga allí usando poderosamente, bendiciendo también y entregando esta luz, esta palabra maravillosa que el Señor nos ha dejado allí como mandato. Id y predicad el evangelio del reino a todo el mundo, a todas las naciones, y allí desde Canadá también dejando la semilla de esperanza de la palabra, que Dios le use poderosamente. Pastor Samuel, vamos a ir atrás en el tiempo, a su niñez, su adolescencia. Tengo entendido que creció en un ambiente espiritual dividido, en cierta forma. Bueno,
Cuéntenos allí los recuerdos que tiene con respecto a su niñez y adolescencia. Bueno, crecimos justamente en un ambiente dividido desde el punto de vista religioso. Mi mamá un adventista y mi papá un católico. Y bueno, nosotros crecimos prácticamente bajo estas dos concepciones. Sin embargo, mi mamá hizo un trabajo muy delicado, muy fino, en la cual le inclinó la balanza prácticamente hacia la iglesia adventista. Mi papá, cuando ya crecimos, tuvo que ponerse de acuerdo con mi mamá para poder ver qué iban a hacer con respecto a la educación religiosa. Yo recuerdo que mi mamá nos llevaba el sábado a la iglesia y el papá el domingo a la misa. Así que te puedo dar cuenta que había esta dualidad que, bueno, nos perjudicó un poquito en el sentido de que estamos bien confundidos. Sin embargo, mi mamá hizo un trabajo muy cercano, muy de casa, y inclinamos la balanza para poder seguir asistiendo a la iglesia adventista cuando ya nosotros tuvimos la decisión de poder seguir el camino que ellos nos habían enseñado. Yo recuerdo que mi mamá nos enseñó el sábado, pero ella ocupó algunos elementos de comida, por ejemplo, para poder hacer que el sábado fuera diferente. Y ella hacía, yo recuerdo, un queque muy rico, y que era diría, la relación que teníamos nosotros con relación a un día distinto, diferente. Mi papá, por supuesto, él tenía la costumbre de que cualquier día era igual que otro, de manera que él no hizo del domingo algo distinto, diferente, pero mi mamá sí, en una forma muy hábil. Así que relacionamos el queque, una loza diferente, un mantel distinto, que hacía del sábado un día especial. Y eso quedó grabado en nosotros para siempre. Muy sabia su mamita, Pastor Samuel, allí usted lo dijo, ella supo cómo calar en nuestro corazón y es el Señor también guiando allí a través de su Espíritu Santo. Dice el Señor en su palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esas enseñanzas son tan vitales y usted a sus 15, 16 años entregó su vida a Jesús mediante el bautismo. Cuéntenos cómo fue ese momento para usted, pensando también en la situación con su papito y más adelante cuando usted decide estudiar teología, ser pastor. Bueno, mi mamá nos enseñó siempre a orar por el papá. Ella, a pesar de que mi papá como que llevaba una corriente contraria, porque yo recuerdo que mi mamá preparaba todo el ambiente del sábado, sin embargo mi papá rompía ese ambiente. Sin embargo, en vez de reaccionar ella en forma quizá rechazando esa actitud, ella soportaba, sin embargo, nos enseñaba que debíamos orar por el papá, que en algún rato él podía entender. Así que en ese clima nosotros crecimos. Y bueno, mi papá y toda su familia seguía una carrera militar. Mi papá fue militar, mi abuelo fue militar. Y por ahí el papá comenzó a motivarme para que yo pudiera elegir una carrera militar. Sin embargo, estaban las decisiones solemnes en los caminos del Señor. Por lo tanto, a mí me tocó decidir a los 16 años, en esa flor de la juventud, aunque me costó un poco. Sin embargo, al final decidí, y esto es producto de la oración de mi mamá, que constantemente oraba por sus hijos. De manera que un 30 de septiembre del 1972 yo decidí por el Señor. En el momento que yo decidí por el Señor, los ancianos, y aquí viene el valor del liderazgo de la iglesia, los ancianos amaban a los jóvenes y ellos querían lo mejor para nosotros. Yo recuerdo que ellos tenían mucha cercanía con nosotros, jugaban con nosotros, nos enseñaban con mucha paciencia. Y uno de los ancianos se acercó y me dijo, ¿y tú, Samuel, qué tienes como planes en la vida? Yo le dije, yo tengo planes de seguir la carrera militar, así como la tradición familiar. Yo quiero ser miembro de la Fuerza Aérea. Ese era mi sueño.
y mi decisión de vida. Pero el anciano, con mucho respeto y con mucho amor y cariño, me dijo: Samuel, yo creo que ese no es tu camino. Y eso me sorprendió. Y yo le dije: ¿cuál es mi camino? Yo creo que tú deberías ser pastor. Y yo le dije: pero ser pastor, yo tendría que irme a Chillán, que ya nosotros teníamos noción de Chillán, el colegio en ese tiempo, el colegio, que era el lugar donde los jóvenes iban y se preparaban para el ministerio. Y este hermano me dijo: tú tienes que ir a Chillán, tienes que prepararte. Yo le dije: yo no tengo recursos para eso. El Señor va a proveer los recursos. Si tú tienes una decisión firme en tu corazón, el Señor va a proveer los recursos. Y así fue que me fui a Chillán, pero la verdad que la decisión fue muy complicada y difícil, porque al comunicar a mi papá que había cambiado yo de decisión, por supuesto, a él no le pareció bien, se enojó muchísimo y él prácticamente me dijo: tú te vas de la casa y prácticamente no vuelvas, porque si tú decidiste ser pastor, tú tienes que seguir, pero a tu responsabilidad. Nosotros aquí no podemos ayudarte. Así que me fui a Chillán sabiendo que iba a tener que avanzar prácticamente solo, y me fui prácticamente con lo opuesto. Y me fui pensando que me iban a aceptar, porque aunque había mandado la solicitud, yo no esperé la respuesta. Yo me fui igual. Y cuando yo llegué al colegio, el gerente me dijo: pero tú viniste sin tener la respuesta nuestra. Sí, yo vine. Yo quiero quedarme. Yo necesito venirme para poder ser pastor. Pero aquí no tenemos lugar. Todos los internados están llenos. Y así que tú no te puedes quedar. Sin embargo, mi decisión era tan firme que el gerente en ese entonces me dijo: oye, yo realmente admiro tu, diría, insistencia. Vamos a ver qué hacemos para ver si te puedes quedar. Y al final me pude quedar, y así fue mi historia estudiantil prácticamente de 10 años. O sea, me costó 10 años en poder conseguir transformarme en misionero, en pastor. Hay algo muy impresionante en la historia y quiero solo consultarle porque tengo la duda. Porque su papito le dijo: usted se va y mira cómo paga su carrera. Usted llegó aquí a Chillán, donde queda aquí la sede de la Nuevo Tiempo Chile, donde se graba el programa Identidad, con los bolsillos vacíos, con el deseo, el sueño, el anhelo de servir al Señor y estudiar teología. ¿Cómo lo hizo para pagar primer año, segundo, lo que iba a necesitar? Bueno, el gerente me dijo: mira, si tú no tienes para pagar el estudio, la posibilidad que nosotros te damos es trabajar. Y en ese tiempo estaba el plan que se llamaba los industriales. Y entonces me dijo: mira, la única posibilidad es trabajar. Y tienes que trabajar en lo que nosotros necesitamos, no en lo que tú quieras. Yo dije: por supuesto. Así que yo recuerdo que me mandaron a la mueblería. Ese fue mi primer trabajo. Y saliendo allí ya de su ministerio, o sea, ya de su titulación, 10 años después, en los comienzos del ministerio, ¿en qué lugares pudo estar allí impactando? Tengo entendido que también tuvo la oportunidad de estar en un centro de una clínica de vida sana en Viña del Mar también, que le marcó en su carrera, Pastor Samuel. Bueno, al salir, en ese tiempo la iglesia no podía absorber a todos los que salían de teología, de manera que existía el plan de poder ir a un lugar, a una iglesia, y la iglesia, si estaba en condiciones, podía sostenerme. Y como era soltero, recuerdo el presidente de la asociación donde yo pertenecía, me dijo: Samuel, mira, la única posibilidad por el momento es que tú te vayas a Viña del Mar. Allí necesitamos ayuda y puedes trabajar con el pastor distrital. Si quieres, ahí hay un lugar. Así que
el pastor del lugar, buscando donde yo podía estar, donde podía estar no solamente para dormir, para descansar, sino también para la alimentación, ubicó una clínica. Existía una clínica en Viña del Mar, en el lugar donde me habían enviado, y en esa clínica consiguió que pudiera yo tener un lugar para dormir y también para comer. Así que ayudando al pastor en la iglesia, yo recuerdo que el pastor me mandó a la iglesia de Miraflores en Viña del Mar. Así que tenía la clínica donde yo podía estar y alimentarme, y ayudando al pastor en la iglesia. Sin embargo, en la clínica los directivos me pidieron una ayuda. Me dijeron, ya que nosotros te damos la alimentación y la habitación, ¿será posible que tú visites a los pacientes en las noches y antes que tú vayas a dormir y los visites, no son muchos, y ores con ellos? Y entonces lo hice. Me gustó mucho esa experiencia. Así que antes de dormir, después de trabajar en la iglesia, llegaba a la clínica y antes de dormir visitaba a los enfermos y oraba con ellos. Y fue tanto el éxito de ese simple trabajo que los directivos de la clínica me dijeron, Samuel, queremos que tú te quedes a trabajar con nosotros, que tú puedes atender también la iglesia, pero queremos que tú que te quedes a trabajar por lo menos en las mañanas. Así que comencé a hacerlo, pero al visitar a los enfermos me di cuenta de que realmente los enfermos, con solo escucharlo, de estudiar la Biblia y orar con ellos, se comenzaban a mejorar. Así que muy pronto la clínica fue conocida de una clínica especial donde los enfermos no solamente iban para poder mejorarse físicamente, sino que había una atención espiritual donde la clínica comenzó a ser famosa por eso. Qué hermoso privilegio y experiencia también, y privilegio que el Señor le está otorgando, Pastor Samuel, de ir a orar, a estudiar en tanta necesidad, en medio de la enfermedad, en medio de el dolor, que sin duda allí el enriquecimiento fue realmente absoluto. Hay un punto en su historia, Pastor Samuel, y que de pronto, si nos falta tiempo, hacemos una segunda parte para que no falte allí detalle alguno que nos quiera contar, que marcó su ministerio. Hubo un antes y un después, después de ese suceso puntual que le sucedió. Cuéntenos qué fue lo que pasó allí, Pastor Samuel. Bueno, estando en la clínica, siendo que la clínica comenzó a ser bien conocida, venían los pacientes o familiares de los pacientes a conocer un poco más acerca de la vida cristiana, porque con los pacientes nosotros teníamos no solamente el contacto en la clínica, sino que yo tenía el privilegio de poder salir en las tardes a visitarlos en sus hogares. Así que había mucho contacto con familiares, con amigos, que comenzó a crecer este tema. Bueno, un día llegó una mamá con su hija a requerir consejos y orientación sobre una situación. Y pidió hablar con el pastor ahí de la clínica, que era yo. Bueno, al recibirla, vi que ella venía con su hija, una niña. Al saludarla me di cuenta que era una niña tímida, retraída, tiene que haber tenido unos 16, 17 años. Y la mamá me dijo, mire, pastor, yo he venido a verlo con mi hija porque estamos viviendo una experiencia, para mí, dijo, una experiencia gloriosa, extraordinaria. Sin embargo, hay una vecina, que yo tengo una vecina que es adventista, y me dijo que la experiencia que estábamos viviendo no era de Dios. Y la verdad que eso me impactó, dijo la señora.
Bueno, y la vecina le dijo, usted vaya a la clínica y converse con el pastor que está allí y él le va a ayudar a entender mejor lo que le estoy diciendo. Así que mientras ella me hablaba, sucedió algo que realmente a mí me dejó de una pieza. ¿Qué es lo que había sucedido? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? La niña, esa niña tímida, se transformó. Su rostro se iluminó y su voz no era la de ella, sino que era otra, y comenzó a hablarme y diciéndome, Samuel, cree, mi padre te está llamando. Y yo, con mi vista fija en ella, comencé a escuchar lo que me estaba diciendo. No podía creer lo que estaba viendo. Comencé a revisar todo lo que me habían enseñado, pero no encontré nada con respecto a qué hacer en esa situación. Y cuando yo estaba escuchándola y ver su rostro, de repente la niña volvió a la normalidad. Y ahí la mamá me dijo, eso, pastor, eso es lo que pasa y lo que estamos viviendo. Mi hija es un instrumento de Dios. Ella nos habla todos los días. Además, como nosotros pertenecemos a una iglesia, la Asamblea de Dios, ella fue declarada profeta de la iglesia y a través de ella nos da mensajes para toda la iglesia y también ha sanado a mucha gente. Pero dígame, pastor, ¿usted cree que esto que tiene mi hija es de Dios? Yo creo que sí, ¿no es cierto, pastor? Usted me puede afirmar. Y la verdad que también quedé sorprendido con lo que me estaba diciendo. Yo le dije, hermana, quiero decirle que no es de Dios esto. Vamos a hacer una pausa en la historia, Pastor Samuel, porque es impresionante y solo para un abrebocas de lo que va a ser la segunda parte y lo que el pastor nos va a comentar, porque es impactante cómo el enemigo de Dios nos engaña fácilmente, y eso lo decimos con mucho respeto, con mucho amor. Vamos a contarlo también con mucha delicadeza. El pastor lo sabe muy bien, pero es tener también ese tacto también y de la experiencia que usted vivió, pastor. Y quiero, bueno, primero agradecerle por habernos acompañado hasta esta parte de la historia, habernos allí reservado parte de su tiempo para contarnos parte de lo que Dios hizo allí en su niñez, su adolescencia, en el estudio de teología y esta experiencia que marcó su vida, donde usted de inmediato se conectó con Dios y dijo, Señor, muéstrame qué es lo que debemos hacer. Y quiero invitarle para que en este momento nos deje un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando su historia y por supuesto invitar para escuchar la segunda parte de su testimonio. Adelante, Pastor Samuel, para cerrar esta primera parte. Bueno, queridos amigos, llegó el momento como para decir que entre todos los caminos que hay en este mundo que tú puedes seguir, no hay un camino más excelente, más importante que el camino de Dios. Dios no es una religión, no es una iglesia. Dios es una necesidad humana. No te olvides nunca de eso. Todos necesitamos estar amparados por alguien superior, por algo trascendente. Es una necesidad humana. De manera que si tú me estás escuchando y estás haciendo decisiones en la vida, no dejes a Dios de lado. Toma en cuenta a Dios, porque Dios es el camino correcto para poder afianzar la vida en un mundo tan oscuro como el que tenemos hoy. Además, Dios nos entrega una esperanza que hace posible que la vida tenga sentido. Por lo tanto, te invito a que tomes en cuenta a Dios antes que sea demasiado tarde. Amén. Muchas gracias, Pastor Samuel, por ese mensaje final y esa invitación a tomar decisiones. Arrodíllate, ora a Dios, clama a Él, empieza a estudiar la Biblia, empieza a estudiar su palabra y toma decisiones de vida eterna.
Hoy es el día de tu salvación. El Señor te está esperando. Visita www.encuentreunaiglesia.org y busca la iglesia adventista más cercana a tu hogar. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. No desistas a su invitación. Queda poco tiempo. Jesús viene pronto y te está esperando. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y por supuesto, te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.